Buenos días. En este video vamos a revisar algunos aspectos a tener en cuenta con el tratamiento de imágenes. Pues vamos a ver unos asuntos de tamaño, de resolución y también de balance de blancos. Entonces, en primera medida, es importante mirar, aquí tengo dos imágenes para trabajar, probablemente trabajemos solo con esta, y vamos a mirar las características de imagen. Entonces voy a ir a imagen, tamaño de imagen, y en el tamaño de imagen pues voy a ver que me salen unas dimensiones que son de 3000 píxeles por 5000 píxeles, y estas son las dimensiones de la imagen, pero aquí encontramos otro tipo de dimensiones que están relacionadas con las dimensiones de salida de la imagen. Entonces vemos que hay como dos tipos de formatos: el tamaño verdadero de la imagen para el computador en píxeles y cómo sería su correspondiente tamaño a la hora de sacarlo en un producto habitualmente impreso. Vemos que estos dos elementos están relacionados, y aquí tenemos un tercer elemento que se llama resolución. La resolución en este momento me dice que se están usando 72 píxeles para representar una pulgada del tamaño de salida de la imagen. Normalmente, para hacer los ajustes de una imagen, la imagen debe tener una resolución correspondiente a la lineatura con la que se está trabajando. ¿Qué es la lineatura? Es la cantidad de puntos que se usan por pulgada lineal en una impresión. En otro video vamos a hacer una explicación un poquito más amplia, pero digamos que se entiende que la resolución de la imagen desde Photoshop debería ser el doble de la resolución de la lineatura. Entonces, habitualmente la lineatura es de 150 líneas por pulgada. Puede variar dependiendo de varias condiciones, como el papel o el tipo de máquina que se está usando, el sistema de impresión, pero vamos a pensar que es de 150 líneas por pulgada, y vamos a pensar que la resolución debe ser el doble. Entonces voy a desactivar este botón de remuestrear, y vemos que estos tres elementos se enlazan, y al ponerle en la resolución el valor de 300, vemos que el tamaño de salida se reduce. Lo voy a cambiar a centímetros para que se entienda mejor. Tiene 29 centímetros por 43 centímetros, cuando originalmente, cuando estaba en 72, miren que el tamaño era de 120 por 180 centímetros. Entonces hay una disminución considerable, una relación inversamente proporcional entre la resolución y el tamaño de la imagen. En este momento estoy diciendo que cada 300 píxeles de la imagen sirven para representar una pulgada de impresión. Entonces voy a darle OK. La segunda consideración que voy a tener con esta imagen es que la voy a guardar, y a la hora de guardarla, entonces voy a ponerle, no sé, steampunk de nombre, pero lo importante aquí es revisar cuál será la mejor salida. Estamos trabajando sobre una imagen que originalmente era JPG, que ya de entrada representa una pérdida de información, pero pues vamos a considerar que algunas personas no tienen acceso a imágenes de tipo crudo o RAW. Entonces vamos a pensar que vamos a trabajar con imágenes que ya tienen, digamos, una disminución del color, pero pues es la única opción que tenemos por ahora. Si tuviéramos RAW, probablemente se harían una serie de procesos diferentes. Y aquí tenemos Steampunk, en formato TIFF, que es un buen formato de salida de impresión, así como lo puede ser PDF o EPS. Después vamos a hablar de la gestión de color. Por ahora voy a dejar la configuración como está. Y me pregunta que si quiero hacer algún tipo de compresión. Le digo que no. El intercalado lo voy a dejar así como está, RGB. Y
pues dependiendo del tipo de máquina en el que estemos trabajando, lo configuro en PC o en Mac. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer la calibración de color. Entonces para esto voy a ir a la ventana de capas, que se puede sacar en el menú ventana con capas, y en estas capas voy a hacer varias cosas. Entonces primero voy a crear una capa de umbral que nos presenta un histograma. El histograma básicamente es un mapa de píxeles que nos permite identificar dónde se concentra la mayor cantidad de píxeles en el rango dinámico de una imagen, desde los colores más oscuros que están a la izquierda hasta los colores más claros que están a la derecha. Entonces podemos ver que esta imagen probablemente tiene una mayor concentración de colores oscuros que claros. Entonces primera cosa que voy a hacer, entonces voy a mover este manejador hasta el extremo izquierdo, y en ese extremo izquierdo voy a empezarme a mover hacia la derecha. Este es el punto más negro de la imagen. Como vemos en la imagen no hay nada negro, entonces voy a moverme. Eso quiere decir que la imagen de pronto está un poquito subexpuesta, y miren que cuando empiezo a moverme empiezan a aparecer los puntos más negros de la imagen. Entonces voy a ir aquí y me voy a acercar, y en algún sector de los puntos negros voy a usar el indicador de gotero con la tecla I, y voy a usar la tecla Shift. La oprimo y con un gotero hago una marca en algunos de los píxeles negros que hay ahí. Eso me acaba de generar un marcador que se va a llamar 1 en este caso, que me permite generar una marca sobre ese píxel particular. Luego voy a ir al histograma otra vez, pues al del umbral, y me voy a ir al extremo derecho. En el extremo derecho veo que justo al extremo sí hay puntos blancos, entonces voy a seleccionar alguno de los puntos blancos que hay aquí y voy a usar el gotero otra vez y le voy a decir que él es un punto blanco. La siguiente cosa que voy a hacer, un poquito más sofisticada, y es que voy a crear una capa nueva. Esta capa le voy a decir, voy a ir a edición, aquí hay una opción que se llama rellenar, y le voy a poner 50% de gris. Me aseguro que esta capa quede por debajo del umbral, encima de la imagen, y le voy a dar una característica de fusión de capa en donde le voy a decir que quiero que se maneje por diferencia. Entonces cuando veo esto, desactivo un momento el umbral y veo que se ve como un negativo a color, así se veían habitualmente. Ahora voy a poner otra vez el histograma, voy a activar nuevamente esto y voy a ir al punto más extremo. Aquí fíjense que el histograma tuvo un pequeño cambio. Básicamente quiere decir que los colores que están más a la izquierda son los más parecidos al color gris que acabamos de poner como base, y los colores que están más hacia acá son los menos parecidos. Entonces vamos a buscar estos colores que aparecen acá. Voy a irme al menú de lupita y voy a poner con el gotero un marcador en algunos de estos puntos. Entonces acabo de poner 3 marcadores. Una vez hecho eso, lo siguiente que voy a hacer es que voy a apagar las capas de umbral y la capa gris. Voy a crear una nueva capa que se llama curvas, y esta capa que se llama curvas tiene la siguiente característica. Entonces vemos como nos muestra una especie de histograma, pero en 2 dimensiones. Entonces una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar el punto más negro de la imagen, le vamos a dar
esta cualidad, busco el píxel que habíamos seleccionado y aquí hay un gotero con punta negra. Lo voy a seleccionar, hago clic y eso generó una serie de cambios sobre la imagen. Por ahora no se notan, ahora los vamos a hacer más notorios. La segunda cosa, voy a ir al punto más blanco de la imagen y con el gotero blanco voy a decirle que este punto es un punto blanco. Le voy a decir a Photoshop, entienda esto como un punto blanco. Y ahora probablemente lo que va a generar cambios más dramáticos, probablemente, es que voy a ir al punto número 3 y le voy a decir, tú eres un punto gris. Normalmente cuando uno toma una imagen, una foto, pues uno la debe tomar con una muestra de color para saber que el color, cuáles son los verdaderos colores de la imagen. Pero pues cuando se tomó esta imagen no se usó una paleta de color, entonces le estamos pidiendo a Photoshop que haga el registro de cuáles son los puntos blancos, negros y grises de la imagen. Ya le puse los 3 valores y aquí notamos, no sé si se nota mucho, pero una pequeña desviación de las líneas de las curvas. Esto básicamente implica que se generó este cambio. Entonces así era la imagen originalmente y cuando apliqué la gestión, pues el balance de blancos se ve de esta manera. Entonces hubo un pequeño cambio, un pequeño ajuste. Eventualmente, una vez que ya está balanceada en blancos, pues quiere decir que la imagen está preparada y lista para poder hacer los trabajos siguientes, como darle un ambiente a la imagen, hacer cambios de color, pero ya desde una imagen que estaba originalmente balanceada. En esta imagen no hubo cambios muy dramáticos, se nota un poco el cambio, pero no es muy dramático. Eso quiere decir que la fotografía cuando se tomó más o menos bien balanceada, mientras que si el cambio llegara a ser dramático, probablemente quiere decir que la cámara no estaba bien acondicionada al momento de la foto y no hubo un buen balance de blancos en el momento de la toma. Aquí pues finalmente hicimos el ajuste. Voy a crear finalmente una última capa de curvas simplemente para mostrar algo, y es que cuando yo uso la capa de curvas yo puedo moverme, seleccionar esta curva y puedo hacer que las zonas blancas de la imagen se vuelvan más blancas y podría hacer que las zonas oscuras de la imagen se vuelvan más oscuras. Si yo hiciera algo como esto, efectivamente estoy posterizando la imagen y se nota en la imagen misma, o puedo agrisarla completamente. Entonces puedo decir, quiero que las zonas blancas de la imagen sean más oscuras y quiero que las zonas oscuras de la imagen sean más claras, y entonces miren que eso genera una sensación neutra de la imagen. Probablemente pues no queremos ninguna de estas cosas, pero esto le permite a uno hacer ajustes generales de luminosidad, de brillo de la imagen. O yo puedo mirarlo a partir de los canales y puedo hacer que la imagen tienda toda a volverse muy roja o muy cian. Puedo hacer que se tienda a volver muy verde o muy magenta, que es el color opuesto. O finalmente puedo hacer que se vuelva muy azul o muy amarilla, que sería el otro color opuesto. Entonces finalmente hay ese método y hay otros métodos para empezar a hacer ajustes de color después de que la imagen ha sido totalmente balanceada. Y pues esto sería como el fin de este video.